Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda semana del curso de biología. Siguiendo con la temática de Artemisa, hoy nos toca hablar acerca de la ecología. Es un tema bastante debatido en la actualidad por las diferentes formas de contaminación hacia nuestro planeta y los daños que ha ocasionado hacia la preservación de los seres vivos que habitan en ella. Así que tomemos apunte porque es un tema bastante importante. Vamos a comenzar con el desarrollo del tema. Vamos a empezar a definir qué es ecología, pues la ecología se encarga de estudiar las interacciones de los organismos entre sí y con su medio ambiente no vivo. Por ejemplo, nosotros como seres humanos nos interactuamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, también interactuamos con otro tipo de especie, que son nuestras mascotas, y por último también interactuamos con nuestro medio ambiente. A todo esto se encarga la ecología, de estudiar las interacciones entre los organismos y con su medio ambiente. El término ecología fue creado por el científico zoólogo alemán llamado Ernst Haeckel en el año 1869. Este científico, ¿qué buscaba? Buscaba estudiar la interacción de los seres vivos con su naturaleza, el cual el hombre de manera directa o indirectamente participa en los procesos de la naturaleza. Y se planteaba buscar la raíz de todos los problemas que ocurrían en la naturaleza. Por ejemplo, la contaminación ambiental, la destrucción de la capa de ozono, porque la elevada tasa de mortalidad. Se buscó la causa de que, sin duda, el afán del hombre por la acumulación de las riquezas, por ejemplo, como la sobreexplotación de los recursos naturales de la tierra, el aumento de la miseria y la desnutrición en otros países. Ahora hablaremos de los niveles de organización de la ecología. El individuo es el nivel ecológico más básico. Pasamos a la población, que es un conjunto de individuos de la misma especie. Conjunto de individuos de la misma especie. Pasamos al siguiente nivel, que es la comunidad. La comunidad es un conjunto de individuos de diferentes especies o también conjuntos de poblaciones. Por ejemplo, acá tenemos elefantes, las cebras y las jirafas. También tenemos el ecosistema. El ecosistema está formado por factores bióticos, que son organismos vivos, que son las plantas, que son los vegetales y los animalitos. Y el factor abiótico, que son los organismos no vivos que carecen de vida, como por ejemplo la luz del sol, los rayos ultravioleta del sol, la temperatura, la salinidad, el agua, la tierra, etcétera. Pasamos al siguiente nivel, el bioma es un conjunto de ecosistemas y por último tenemos a la biosfera, que contiene a todos los organismos del planeta. Acá tenemos un pequeño resumen, un concepto de cada nivel. Por ejemplo, el individuo o también llamado especie pueden reproducirse entre sí, eso es una característica. También la población es un conjunto de individuos que pueden ser animales o plantas de la misma especie. La comunidad, que es un conjunto de poblaciones de diferentes especies. También tenemos el ecosistema, que está formado por factores bióticos, como lo habíamos dicho, bióticos, elementos vivos como animales y planta, y factores abióticos como el agua, la temperatura, la salinidad, los rayos ultravioletas del sol, etc. Y por último tenemos el bioma, que es un conjunto de ecosistemas que se caracterizan por sus diferentes especies y sus plantas. El ecosistema está formado por dos factores. El factor abiótico, o también llamado biotopo, son organismos que carecen de vida. Por ejemplo, la energía solar, el viento, la tierra, la lluvia, las piedras, la temperatura, la salinidad, el agua, etcétera. Y también tenemos los factores bióticos, o también llamados biocenosis. Son organismos que sí tienen vida,
ahí encontramos a las plantas, a los animales. Entonces, ¿de qué forma los factores abióticos y los factores bióticos se interrelacionan? Un ejemplo sencillo es de las plantas al momento de realizar su fotosíntesis. Entonces, ellos necesitan la luz solar para poder realizar fotosíntesis y a la vez absorben CO2 y eliminan oxígeno a la atmósfera. Entonces, de esa forma es que las plantas se interrelacionan con su medio ambiente. Ellas necesitan de la luz solar y la luz solar es un factor abiótico para que puedan generar su propio alimento y a la vez puedan eliminar oxígeno, aquella que respiramos. ¿Y de qué forma clasifico a los componentes bióticos? Pues de tres maneras: productores, consumidores y descomponedores. En los productores encontramos a los seres vivos autótrofos, aquellos que pueden fabricar su propio alimento. Aquí tenemos a la planta, a las algas, a las bacterias autótrofas. ¿De qué forma se puede fabricar su propio alimento? Pues de dos maneras. Una que es la fotosintetizadores, que aquellas que utilizan la energía de la luz solar para su autotrofismo. Ahí encontramos a las plantas, a las algas, a las cianobacterias, o también llamadas las bacterias azul verdosas. También encontramos otra forma de fabricar nuestro propio alimento, son las quimosintetizadoras, que utilizan la energía de las oxidaciones inorgánicas llamadas quimilitótrofas y oxidaciones orgánicas quimioorganótrofas. Entonces me voy a detener en esta parte para explicarles de manera mucho más detenida. Hay dos formas de fabricar tu propio alimento, ¿no? A partir de la utilización de la energía de la luz solar, se van a llamar fotosintetizadoras. Si utilizan la energía de la luz solar, se van a llamar fotosintetizadoras. Pero si utilizan la energía de oxidorreducción, se va a llamar quimosintetizadoras. Y ahí, por ejemplo, si realizan la oxidación a un inorgánico, se va a llamar quimilitótrofas. Y si realizan la oxidación orgánica, se va a llamar quimioorganótrofas. Entonces no se olviden, los productores son seres vivos que generan su propio alimento. Hay dos maneras: a partir de utilización de la energía de la luz solar, que se va a llamar fotosintetizadores, y a partir de la utilización de las oxidorreducciones, que se va a llamar quimosintetizadores. Bueno, pasamos al siguiente nivel. Los consumidores son aquellos que no sintetizan su propio alimento, son llamados seres heterótrofos. Acá tenemos a los consumidores primarios, que son los animales herbívoros que se alimentan de las plantas. Por ejemplo, acá encontramos al conejo. También tenemos a los consumidores secundarios, aquellos animales carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Ahí podemos encontrar al zorro y a la serpiente. También tenemos a los consumidores terciarios, aquellos animales carnívoros que también se alimentan de otro animal carnívoro. Por ejemplo, encontramos a la hiena, a los osos. Y por último tenemos a los descomponedores. Los descomponedores son las bacterias y hongos que se encargan de descomponer de manera total a los seres vivos, los vegetales y los animales. Se alimentan de organismos muertos. Bueno, todo esto se hace un ciclo. ¿Por qué? Porque los productores fabrican su propio alimento y a la vez son consumidos por los herbívoros. Y estos animales, cuando llegan a la hora de morir, son descompuestos por las bacterias y los hongos. Y también las bacterias y los hongos forman parte de la descomposición. Todo lo que se han alimentado, han absorbido, que son los sales minerales, los nutrientes, pasan a formar parte del suelo. Entonces convirtiendo a un suelo bastante rico en nutrientes, bastante fértil. Entonces todo esto es un ciclo.
Entonces recordemos dos puntos importantes. ¿Qué es el hábitat y qué es el nicho ecológico? Pues el hábitat es un espacio geográfico donde las especies pueden encontrar las condiciones ambientales y los recursos para poder sobrevivir. Por ejemplo, acá tenemos al oso polar y a las focas que han encontrado su ambiente donde se pueden desarrollar y pueden hacer uso de los recursos para poder sobrevivir. También tenemos el nicho ecológico, que es la función que va a desempeñar el organismo dentro de un ecosistema. Por ejemplo, el león. El león va a realizar una función dentro del ecosistema que es la de depredador. Entonces no confundamos con hábitat con nicho ecológico, porque el hábitat va a ser el lugar o el espacio donde una especie se va a poder desarrollar y poder aprovechar los recursos del lugar para poder sobrevivir. Y el nicho ecológico es la función que desempeña el organismo dentro de un ecosistema. Por ejemplo, una liebre, esto no es su hábitat, lo tenemos clarísimo, este no es su hábitat, porque acá no se puede ni desarrollar ni va a poder encontrar los recursos para poder sobrevivir. ¿Sí? Bueno, la cadena trófica o la cadena alimenticia, ¿no? Es la relación que existe entre los seres vivos de un ecosistema según su alimentación. Esta explicación es bastante sencilla, así que prestemos mucha atención. Por ejemplo, empecemos. El sol. El sol provee de luz solar a los vegetales, a las plantas. Las plantas hacen uso de esta luz solar para poder realizar fotosíntesis, para poder realizar sus propios alimentos. Ellos son los productores, los seres autótrofos, que realizan su propio alimento y a la vez utilizan la luz solar. Estos productores son comidos o consumidos por el consumidor primario, que es una liebre. Y luego, este consumidor primario es comido por un consumidor secundario, que es la serpiente. Y este consumidor secundario es comido por un águila, consumidor terciario. Entonces es sencillo. Los productores utilizan la luz solar para poder generar sus propios alimentos, para poder realizar fotosíntesis. Los productores son consumidos por la liebre y la liebre recibe el nombre de consumidor primario. Luego es comido por la serpiente, que es llamado consumidor secundario. Y luego la serpiente es comido por el águila, que es denominado consumidor terciario. Ahora, los niveles tróficos son totalmente diferentes que los consumidores. El nivel trófico empieza desde los productores. Muchas veces los alumnos se equivocan los niveles tróficos con los consumidores. El primer nivel trófico son el productor. El segundo nivel trófico es el consumidor primario. Y el tercer nivel trófico es el consumidor secundario. Y por último, el nivel trófico 4 es el consumidor terciario. No nos equivoquemos de niveles tróficos con los consumidores. Los componentes abióticos son 4: suelo, aire, agua y sol. El suelo es la capa más superficial de la litosfera. En la roca madre se disgrega o se desintegra por acción de agentes externos, como por ejemplo el agua, el viento, la temperatura y ciertos organismos vivos, como las bacterias, hongos, líquenes y raíces de las plantas. El suelo vegetal, como podemos observar, el suelo vegetal está conformado por la arena, arcilla, nitratos, fosfatos y sulfatos y carbonatos. Y por último, el humus. Un momentito. ¿Y qué es el humo? Pues el humus son restos de seres muertos en putrefacción. El humus se encuentra disuelto en toda la capa del suelo vegetal y luego va a filtrar por las raíces a los niveles más inferiores, por acción de la lluvia y el riego. Ese procedimiento de filtrar el humus de la parte superior a la parte inferior se llama lixiviación. ¿Y qué es lixiviación?
Es la sustancia de las capas superiores son arrastradas a las inferiores, llegando incluso hasta las aguas freáticas. Así que recuerden que el humus se encuentra en el suelo vegetal. ¿Y qué es el humus? Pues el humus son restos de seres muertos que se encuentran en putrefacción, que están disueltos y se filtran al suelo por medio de la acción de la lluvia o el riego, llegando a los niveles más inferiores hasta llegar a las aguas freáticas, o también llamadas aguas subterráneas. Por su naturaleza, el suelo se clasifica como silicio, arcilloso, suelo calizos y suelos humíferos. Estos dos últimos, suelos calizos y humíferos, son mayormente usados para la agricultura porque tienen alto contenido de materia orgánica, muy buena humedad, salinidad, pH y mucha aireación, que eso va a ayudar mucho en el tema de sus raíces vegetales. El segundo componente abiótico es el agua. El agua forma parte del todo el planeta en sus tres estados físicos que constituye la hidrosfera. El agua se encuentra en tres formas: el agua marina, que presenta alto grado de salinidad; el agua dulce, que presenta bajo grado de salinidad. No quiere decir que tiene agua, el agua dulce que tiene dulce, no, se refiere a que tiene bajo grado de salinidad; y el agua salobre, intermedio grado de sal, que es una mezcla entre el agua marina con el agua dulce. Hay organismos que toleran cierto grado de salinidad. Por ejemplo, los estenoalinos se caracterizan porque no toleran el cambio de salinidad en su medio. Por ejemplo, el jurel no se va a poder adaptar o desarrollar en el mar, ni la trucha se va a poder adaptar al río. Entonces, estos dos organismos son estenoalinos porque no toleran el cambio de salinidad. En cambio, los eurialinos sí toleran el grado de salinidad en su medio, o sea, el cambio de grado de salinidad. Por ejemplo, aquí tenemos al salmón y a la anguila, que son peces eurialinos. El salmón es anádromo. ¿Qué quiere decir? Que se desplaza desde el mar hacia el río para poderse reproducir. Y la anguila es catádromo, porque hace lo contrario, se desplaza del río al mar para poderse reproducirse. Vuelvo a repetir, los eurialinos sí toleran el grado de salinidad en su medio. Tolera un amplio rango de salinidad. Aquí encontramos al salmón y la anguila. El salmón y la anguila son eurialinos. El salmón es anádromo porque se desplaza o migra del mar al río para poderse reproducir. Y la anguila es catádromo porque se desplaza de forma contraria, que va del río al mar para poderse reproducir. También hay vegetales que viven en suelos salinos. Por ejemplo, los halófilas se refiere a plantas que se adaptan a suelos salinos. Aquí tenemos a la grama salada. Es un tipo de planta que vive en las costas de los humedales. También tenemos a las halobacterias. Son bacterias que viven en altísimo grado de salinidad, ¿sí? Así como hay bacterias que viven en temperaturas muy extremas, también hay bacterias que viven en alto grado de salinidad, también llamados arqueobacterias. El tercer componente biótico es el aire. El aire es una mezcla gaseosa incoloro de la Tierra que está constituido por nitrógeno en un 78% y el oxígeno en 1% y los demás gases en otro 1%. El nitrógeno se encarga de sintetizar proteínas en organismos nitrificantes. El oxígeno sirve para la respiración de organismos autótrofos y heterótrofos. El dióxido de carbono, o también llamado anhídrido carbónico, es una fuente de carbono para la fotosíntesis y el efecto invernadero. La presión atmósfera es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Por ejemplo,
todo el aire es jalado hacia el centro de la Tierra. Entonces esto genera un peso sobre nosotros. Ese peso es llamado la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Nosotros que nos encontramos en la costa, el peso atmosférico es mucho más. En cambio, es mucho más, como también hay bastante disponibilidad del oxígeno. En cambio, en la parte de la sierra, en la parte más alto, que podemos poner como ejemplo en Ticlio, aquí el peso atmosférico es menos, como también hay poca disponibilidad de oxígeno. Entonces acá los organismos que vivan, por ejemplo los animalitos que puedan vivir ahí, como la llama, la vicuña, han podido adaptar su organismo a este tipo de clima, ¿no? Por ejemplo, aumentando su número de glóbulos rojos y su concentración de hemoglobina. Entonces, en la parte de la sierra va a haber menos disponibilidad de oxígeno por el tema del peso atmosférico. Y acá en la costa hay mayor disponibilidad de aire y la presión atmosférica es mucho mayor. Por último tenemos los organismos barófilos, son los organismos que resisten a elevadas presiones. Acá por ejemplo tenemos a los peces hondos que viven en la parte inferior o profundo del mar. Ellos pueden vivir tranquilamente en la profundidad del mar sin que le afecte el peso atmosférico. Porque si nosotros viviéramos donde ellos normalmente viven, nosotros estallaríamos, porque no podríamos tolerar o soportar la presión que caería con nosotros. A ver. El cuarto componente abiótico es el Sol. El Sol es una estrella esférica al estado plasma. La energía radiante llega a la Tierra en pequeñas proporciones, pero con influencia decisiva en el mantenimiento de la Tierra. El Sol es necesario para la visión y formación de pigmentos en el tegumento. Realiza regular hábitos e incluso como factor de movimientos migratorios. Cuando me refiero a regular hábitos, me refiero a que las personas normalmente hacen sus actividades durante el día y la noche. Y cuando hablamos de factor de movimientos migratorios, nos referimos a las aves del norte, por ejemplo, que cuando hacen frío se migran para el sur. Esto no sería posible si es que no hubiera un cambio de temperatura o un cambio de estación. La temperatura varía según su altitud, latitud y relieve del terreno. Existen seres que viven en condiciones diferentes a las nuestras, como por ejemplo las bacterias, siempre presentes las bacterias, como las termoacidófilas y las cianobacterias. Las termoacidófilas son bacterias que viven en altas temperaturas y ambientes muy ácidos. Y también tenemos las cianobacterias, o también llamadas bacterias algas azul verdosas. Estas bacterias viven en ambientes acuáticos de temperatura de 85 grados, por ejemplo, como en los volcanes se encuentran este tipo de bacterias. Bueno, estas son las características del Sol. También el Sol como factor abiótico cumple una función principal porque permite que los vegetales puedan realizar su fotosíntesis, porque los vegetales recepcionan la luz solar que emite el Sol. Para ello, las algas que se encuentran en el agua realizan la fotosíntesis con la ayuda del Sol, para luego generar su propio alimento y así eliminar el oxígeno que se encuentra en la atmósfera. Bueno gente, llegamos a la última parte del video. Espero les haya servido mucho. Esta es la primera parte de ecología. La segunda parte de ecología la continuamos el día jueves, así que no se olviden.
El jueves también tenemos clases y por favor repase. Sí, nos vemos hasta el jueves.